Vamos a esperar 1 o 2 minutos más mientras se están sumando más participantes y después ya arrancamos. Bueno, creo que ya somos bastantes ahora, así que Anika, si quieres dar la bienvenida, así ya empezamos y respetamos los tiempos de todos. Excelente. Bueno, muchas gracias, Emanuel. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por sumarse. Hoy mi nombre es Annika Klump, como ya dijo Emanuel. Soy gerente del sector de Medio Ambiente, Energía y Tecnología de Innovación y miembro del Consejo de Dirección Estratégica de la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana. Las siglas cortas seguramente ya las vieron en algún lugar, la HK Argentina. Así que es un gusto poder darles la bienvenida a este webinar que lleva el nombre El primer diálogo sobre buenas prácticas en la producción agropecuaria y forestal en Alemania y Argentina, proyectos binacionales y conversaciones con especialistas internacionales. Desde la HK Argentina, junto con la Sociedad Rural Argentina y la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa, ABRECIT, estamos llevando adelante este webinar en el marco del proyecto All Invest Verde. Es un programa financiado por la Unión Europea dentro de la estrategia de Global Gateway y el proyecto tiene como objetivo central el desarrollo y la implementación de un sello de triple impacto para la producción agropecuaria y forestal de Argentina. La implementación de prácticas de triple impacto en el sector agropecuario puede llegar a generar una mejora significativa en la eficiencia, bajar costos a largo plazo, conservar la productividad del campo y acceder a mercados que valoren este tipo de producción. No cambiando todo, pero a través de la incorporación de prácticas que suman, están funcionando ya en muchos casos, en muchos países y que ayudan a que el campo también siga siendo la fuente de desarrollo que necesita el hoy y el futuro del sector. Así que agradecemos mucho que se hayan interesado en la actividad de hoy. Más tarde también los colegas de la sociedad rural van a presentar un poco más del proyecto del desarrollo del sello. Y además de esto, también realizamos una serie de actividades en el marco del proyecto, entre ellas el webinar de hoy, que está enfocado en la cooperación y los negocios bilaterales entre Alemania y Argentina del sector. El objetivo será compartir con ustedes experiencias de primera mano de exportación, de importación, de estándares y requisitos para poder llegar a hacer negocios con Alemania que hay que tener en cuenta y poder conocer mejores prácticas. Y con Edgardo Bustamante, con Sebastián Choren y Marnix Dorn contamos con oradores de primer nivel. Les agradecemos que hoy nos se han tomado el tiempo para compartir con nosotros su experiencia y conocimiento y seguramente tenemos una jornada súper interesante por adelante. Y antes de devolverle la palabra a mi colega Emanuel Frank, quien va a ser nuestro maestro de ceremonia hoy durante el webinar, también quisiera aprovechar para invitarlos a las próximas actividades que tenemos ya agendadas para que los tengan en mente y después estén atentos cuando les enviaremos más información. Por un lado, los que aún no lo han hecho de sumarse al sello, sumarse al próximo webinar que realizaremos en octubre y también una misión que organizaremos a Alemania en el mes de noviembre a la Feria Agritécnica. Tal vez algunos de ustedes la conocen, es una excelente oportunidad para recorrer la feria líder en maquinaria agrícola y a través del programa de visitas técnicas que estamos organizando también conocer de primera mano las mejores prácticas de agricultores en Alemania, conversar con expertos en sostenibilidad y ver proyectos agropecuarios en Alemania. Así que sin querer robarles más tiempo y para poder empezar con el contenido que hoy nos convoca, les agradezco a todos por su participación. Nos deseo una jornada muy interesante y fructífera y te devuelvo la palabra, Emanuel, para que comiences con el contenido de los expertos que tenemos preparado para hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Annika, por explicar el marco de ese webinar em, que organizamos. Y bueno, elegimos ese título de Buenas prácticas en la producción agropecuaria y forestal
Por un lado, porque el tema de sustentabilidad y cumplimiento de normas se puede volver muy técnico y antes de tener un enfoque más técnico, Anika ya mencionó que vamos a tener otro webinar en octubre, donde vamos a enfocarnos un poco más en esos aspectos técnicos. Queremos primero tener un enfoque un poco más práctico y tangible para ustedes. Y por otro lado, elegimos ese título porque buenas prácticas no solo son buenas porque una norma lo dice, sino porque esas buenas prácticas también pueden tener un beneficio real y a largo plazo para un productor argentino o de cualquier país. Y bueno, con eso quiero pasar a nuestro primer orador, quien con su empresa logró ser exitoso a nivel internacional a través de prácticas buenas y sostenibles. Y bueno, se puede ver esos beneficios en los éxitos que tenía a nivel económico. Em, Edgardo Bustamante se recibió como médico veterinario en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Es el fundador y CEO de la empresa familiar CBA Beef con la marca propia La Pastoril y además es asesor y consultor privado en producción bovina de carne en Argentina y en Paraguay. Y adicionalmente distribuye carne al mercado alemán y a otros mercados internacionales. Y eso ya desde hace varios años. Y bueno, estamos muy interesados en escuchar las experiencias que Edgardo nos tiene por compartir. Así que sin nada más, Edgardo, te doy la palabra y también voy a compartir pantalla con tu presentación. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias a la Cámara eh, por esta invitación y poder contarles un poco lo nuestro. Eh, en realidad yo empiezo en el 2004 con la formación de un grupo de productores exportadores hasta el 2010 que se cierran las exportaciones en Argentina. En aquel momento lo nuestro era un commodity, es decir, exportábamos a Alemania y nuestra carne con la marca La Pastoril se mezclaba o se juntaba con otras marcas de carne y no teníamos una identidad propia. A partir del 2015 volvemos a formar la empresa y ya como empresa familiar, ustedes están viendo ahí, está integrado además de quien les habla, por Tomás, que es el contador de la empresa y que maneja toda la parte de papeles, despachos, certificados. Por Mateo, que es el que está conmigo en la parte de control de calidad en los campos y en la producción. Y por Agostina, que es la que maneja nuestras redes de la pastoril. Nosotros somos, ustedes están viendo ahí en el mapa, de la provincia de Córdoba, eh, el interior del país. Y bueno, yo ahora paso a contarle el desarrollo. La próxima, Emanuel, por favor. Eh, Nosotros, a través de Cancillería, generamos un vínculo con distintas embajadas de distintos países en donde le pedíamos a las embajadas que nos pusieran en contacto con consumidores finales, porque este nuevo inicio, el 2015 de la Pastoril, entendiendo de que queríamos encontrar un mercado de nicho, un mercado premium, necesitábamos conectarnos directamente con consumidores, básicamente para saber qué es lo que estaban demandando con respecto al producto carne. Hace un enter, Emanuel. Y bueno, así fue que empezamos desde el 2015 a recorrer distintos
distintos países, y esa es más o menos una fotografía de lo que fuimos haciendo, de todas nuestras visitas. Lo hicimos en forma personal, a los efectos de poder contactarnos en las embajadas, los consulados, eh, con los consumidores de un canal que es un canal premium, un canal especial, que es el canal Horeca, o sea, hotelería, restaurant y catering. A eso apuntamos desde el 2015. Ustedes están viendo ahí, participamos obviamente en las ferias, las más importantes, Cial París y Anuga Alemania, siempre. Eh, y también estuvimos en la World Food en Dubái. Y bueno, ahí lo que ustedes están viendo son nuestros contactos con nuestros clientes o posibles clientes en ese momento. Y en la foto central estoy junto al embajador Fernando Brun, en aquel momento, el embajador argentino en Alemania, que fue el que también ofició de nexo y nos ayudó muchísimo en el desarrollo de este proyecto que era incipiente en ese momento. La próxima. A partir de estas reuniones, nosotros en Hamburgo, precisamente en el consulado, definimos con este señor que ustedes están viendo ahí un contrato, un compromiso comercial que, bueno, a nosotros siempre nos interesó, como les decía al principio, de tener un contacto directo con el cliente. Y bueno, y eso fue antes de la pandemia, o sea que fue un acuerdo verbal simplemente. Hace enter, Manuel. Y de palabra, en ese momento generamos un vínculo y un acuerdo que la verdad fue el que seguimos hasta el día de hoy, y, y con una continuidad y también con una comunión de ideas en lo que íbamos a hacer con el desarrollo de la pastoril. La próxima diapositiva. Entonces, la pregunta fue, en cada una de las reuniones que nosotros tuvimos, lo que yo le consultaba a los clientes es qué es lo que necesitan y en qué condiciones lo necesitan. Y esto que ustedes ven ahí fue un concepto que en 2015 nosotros empezamos a manejar. Es decir, esos son pilares que en aquel momento Alemania ya con tiempo venía avisorando, es decir, que el producto, además de las condiciones que tiene la carne argentina, que son innegables, las cualidades de la carne, teníamos que trabajar en lo que era la economía, la ecología y básicamente en el bienestar animal, y entender en que era todo un concepto desde las instalaciones, desde los productores, para el manejo del animal, el bienestar animal, desde el manejo de las pasturas para conservar el suelo, y desde el concepto también de el personal que estaba dedicado a atender esos animales en condiciones lógicas, en su hábitat, en su casa, en su atención. Y lo que ustedes ven abajo, enter, Emanuel, fueron las primeras, estos fueron los primeros mensajes, cuadros o datos que teníamos nosotros para llegar a alcanzar un producto premium. Y ahí ustedes están viendo, yo le digo el semáforo, que están viendo el número 1, 2, 3 y el 4, que fueron las distintas etapas que tuvimos que ir cumpliendo para alcanzar la condición o la calificación de carne premium que hoy tenemos. Pero lo más importante de eso, de todas estas reuniones, fue estos 4 conceptos que están abajo de todos. Es decir, nosotros como proveedores de carne necesitábamos garantizar la calidad, la homogeneidad, la continuidad y la previsibilidad para el cliente del producto. Es decir, que el primer contenedor que mandamos tenía que cumplir con todas estas condiciones, tanto como el último contenedor del año que estamos mandando. Nosotros estamos enviando un contenedor por mes, básicamente a Alemania,
y después también tenemos otro cliente en Chile. Pero estos fueron los conceptos y lo que nosotros empezamos a manejar, como les dije, de aquel momento, como agregado de valor para llegar a la condición que hoy tenemos. La próxima. Y todos estos conceptos los tuvimos que bajar a nuestros clientes, es decir, a la materia prima. Lo que ustedes están viendo acá, son el animal libre, pastoreando, bienestar animal, manso, es decir, que eso elimina el estrés del animal y que después se traduce, cuando hay estrés, se traduce en una carne mucho más dura, más firme. Y también tuvimos que ver esto de que ustedes ven a la izquierda, hay un monte autóctono, es decir, la producción de nuestros novillos se hacen en campos que están cumpliendo con todas las condiciones de bienestar animal y de sustentabilidad. Esos son montes autóctonos que los campos aquí en Argentina no se han tocado, donde está la producción nuestra, y que además sirven de reparo, ya sea en el invierno o en el verano con altas temperaturas. Y después las otras dos diapositivas que ustedes están viendo es la microflora, la anterior, la microflora o los microorganismos de la Tierra y las condiciones que tiene la Tierra de porosidad, que básicamente lo que hace eso sustentable al suelo, que es el capital más importante que debemos cuidar, ¿no? Es decir, el hecho de que los suelos no sean inertes, sino que sigan con su vida y su microflora natural. Ahora sí, Manuel, la próxima. Y también eso lo tuvimos que trasladar, nos trasladamos a lo que es la producción de nuestros cortes, el control de calidad en plantas, obviamente, que cumplen con todos los requisitos sanitarios para la exportación y que están habilitadas. Y somos nosotros mismos, como decía, con mi hijo Mateo, los que estamos en cada una de nuestras producciones controlando la calidad, la homogeneidad del producto para cumplir con esa regla que nos impusimos, que el primer contenedor del año tenga la misma calidad que el último contenedor del año. Es decir, previsibilidad en los cortes, homogeneidad, porque para el canal de hotelería, restaurant y catering es muy importante mantener la homogeneidad porque es la forma que después se fracciona los cortes que van al plato del consumidor. Y eso hace de que sea más eficiente el uso de los cortes y no haya desperdicios. Y entonces nuestro cliente se quede siempre con la tranquilidad de que no varían las producciones durante los meses. La próxima. Y entonces también tuvimos que desarrollar con una empresa externa una plataforma de blockchain. Esto empezó en el 2016, 2017, empezamos a trabajar nosotros en esto. Hace un enter, Emanuel, por favor. Donde, ahí está, donde nosotros tenemos, ustedes ven nuestros cortes con el código QR, donde se puede cargar toda la información que el consumidor necesita. El origen, ustedes ahí están viendo a la derecha, que es la ubicación, la geolocalización de los establecimientos. Entonces esto le permite también al cliente saber de cuál es el origen de la producción nuestra de carne, dónde se inicia la primera etapa, que es la cría, recría y engorde de los animales, y en qué condiciones. Y por supuesto, siguiendo las normativas de la Unión Europea, la nueva normativa de la Unión Europea, que entra en vigencia o entraría en vigencia a partir de fin de año. Nosotros ya tenemos todo armado para, lo estamos enviando en algunos casos puntuales, pero tenemos casi todo armado para poder hacer alguna modificación en cuanto a la exigencia de datos que nos pidan como información en los códigos QR.
La próxima. Y la otra actividad que realizamos, ya más en detalle, lo que ustedes ven acá son reuniones en Alemania que hemos tenido, hemos hecho eventos para degustación de nuestra carne y lo que ustedes están viendo son el contacto directo con el consumidor de nuestra carne, donde básicamente lo que evaluamos y consultamos es qué opinión merece la calidad o la consistencia del producto. Y bueno, eso para nosotros es muy importante, ¿no? Porque nos dan su opinión y esa opinión nosotros podemos ir manejándola para quizás corregir o mejorar algunas condiciones desde la crianza del animal y el engorde del animal hasta que le llegue a los platos. Esto es eh, en Alemania también, en Hamburgo, en algunos de los eventos que hemos realizado. La próxima. Y estos son los eventos. Nosotros durante 2 años organizamos o auspiciamos o participamos de lo que es la Copa de Polo Argentina-Alemana, que se hace todos los años en Hamburgo, en Aspen, y bueno, y nuestra presencia. Y este es el equipo, tengan en cuenta esta imagen, este es el equipo nosotros tenemos carne en 2 líneas de supermercados, una que está en Wuppertal y otra en Dortmund, y estas señores que ustedes ven acá, con nuestras camisetas de propaganda, son los que serían los carniceros que están detrás de las góndolas que ofrecen la carne. Recuerden esa imagen porque en las próximas diapositivas les voy a mostrar otra de nuestras acciones. Y aquí, si ustedes se acuerdan al principio, cuando vieron que estrechamos las manos con el acuerdo en aquel primer viaje, en 2016, a Hamburgo, para avanzar sobre el desarrollo nuestro, este señor es con el cual yo estreché la mano en esa foto de la segunda diapositiva. Y aquí estamos con mi hijo Tomás participando del evento. La próxima. Bueno, y estos son nuestros productos en góndola. En realidad era el objetivo que queríamos alcanzar para la Pastoril, siendo una empresa chica, comparada con lo que son las industrias frigoríficas, los volúmenes que exporta la industria frigorífica argentina a Europa. Nosotros queríamos salir de lo que les comenté al principio de mi exposición, queríamos salir del commodity y estar en ese nicho, en el specialty, y poder ver el cartelito de la Pastoril con nuestra carne en las góndolas. Y esto es lo que hemos logrado después de ese trabajo que yo le comenté que empezamos en el 2015 y que hoy sigue siendo la continuidad, y aspiramos a generar nuevos mercados que salgan de Alemania. Ya estamos en contacto también con otros mercados, pero bueno, la verdad que para nosotros ha sido un trabajo paciente y la verdad que con la ayuda tengo que decir que la ayuda y la colaboración tanto en su momento del ex embajador Fernando Brun en Berlín, como la de que hoy es casi nuestro socio en Alemania, pudimos llegar a las góndolas como queríamos. La próxima. Estas son algunos de nuestras presentaciones y de marketing en las redes, donde tratamos de informar
cuáles son las condiciones que nosotros tenemos en cuenta y cuáles son los parámetros que queremos cumplir en base a lo que recabamos de esa información en contacto directo con los consumidores de nuestra carne y por supuesto siempre haciendo referencia a la calidad que tiene toda la carne argentina. La próxima. Bueno, y esto fue otra idea que se nos ocurrió, es decir, nosotros no queríamos ir solamente con un folleto o con un brochure a mostrarle a los clientes, mirá, esto es lo que tenemos, estos son nuestros campos, estos son nuestros novillos. Entonces generamos lo que se dice misión inversa. Empezamos a invitar para que vinieran a nuestros clientes a ver, disfrutar del campo argentino y conocer que no solo lo estábamos diciendo, sino que es lo que estamos haciendo. Y así es que todos los años vienen uno o dos contingentes de 6, 7 personas y los llevamos a los campos donde se producen los novillos. Por supuesto, le hacemos vivir el día de campo y esta imagen, yo dije que la tuvieran en cuenta cuando vieron a los carniceros con nuestra camiseta de la pastoril, vinieron. ¿Por qué? Porque el concepto nuestro es que como son ellos los que ofrecen la carne a las señoras o los señores que se acercan a la góndola, pudieran contar en forma personal lo vivido y que realmente le llegasen al consumidor alemán con el mensaje de lo que estamos diciendo es lo que ellos vivieron y vieron y que es la realidad. Este que ustedes ven acá es el dueño de uno de los establecimientos. Este también es un cliente que vino a visitarnos, pero de otro país. Y bueno, y acá compartiendo el día de asado, por supuesto, típico argentino con nuestra carne. Y bueno, creemos que es una forma diferente de hacer marketing para nuestro producto y de refrendar lo que decimos en las redes con la sensación y la experiencia propia de nuestro cliente de estar en uno de los campos. La próxima. En virtud de lo que le comentábamos, que hablábamos de sustentabilidad, de bienestar animal, de conservación del suelo y de todos estos parámetros que utilizamos nosotros como agregado de valor de nuestra producción, diseñamos una nueva caja, y esto tiene que ver con el marketing, la hicimos con una integrante de nuestra familia que es artista, y le dijimos, mira, queremos reflejar, queremos que en la caja además se vea qué es lo que viene adentro de la caja, que fuese una imagen que diera esa sensación de libertad, de cielo azul y campo verde, donde pastan y se crían y engordan nuestros novillos. Y bueno, así que también hicimos esta actividad, este desarrollo de un artista que expresara lo que nosotros decíamos con palabras, ¿no? Así que esta es ya desde hace 2 años el nuevo marketing que tiene nuestras cajas donde va la carne. La próxima. Con respecto, y ya voy terminando, con respecto a algunas observaciones y algunas experiencias, y en base a la introducción que hizo Annika sobre lo que se viene, lo que ya está en boga, que todos hablamos de este tema. Nosotros, la Pastoril, decimos que no solo lo hablamos, sino que ya hace 4 años que lo venimos llevando a la práctica, que ha sido un poco la exposición rápida que yo quise expresarles. Nosotros no sabemos si realmente los ganaderos europeos van a cumplir con las nuevas normativas y están en la misma línea que nosotros.
se nos genera duda de eso, un poco por la implementación de la nueva ley, porque en definitiva también no deja de ser un costo para los productores, nuestros productores, realizar la geolocalización y allanarse a todo este tipo de exigencias. También qué avances se han realizado en la aplicación de la normativa dentro de los ganaderos europeos. Para nosotros también es interesante saber eso para ir en el mismo sentido y estar equilibrados y tener una competencia justa y leal en el mercado. Y otro tema que es, como todo, lo que manda al final son también las expectativas de un mejor valor, es saber hasta dónde los consumidores van a, digamos, a valorar con un precio estos datos de origen, de bienestar animal, de sustentabilidad, que en definitiva es a quien nosotros debemos satisfacer, nuestros clientes. Por el lado de Argentina, y yo que ando mucho en los campos y que estoy desde hace más de 30 años ligado a la producción ganadera como asesor y como exportador, creo que Argentina debe informar más y mejor a los ganaderos sobre todo este tipo de normativas y entender que es la exigencia que nuestros clientes nos están o nos van a poner a partir de fin de año. Entonces realmente el tema es que el cliente siempre tiene razón para nosotros y bueno, me parece que hay que hacer un desarrollo y una extensión mucho más importante hacia los ganaderos, eh, y que, bueno, el hecho de la trazabilidad y que es un poco lo que hablábamos recién de las exigencias, evidentemente genera un costo más al ganadero que automáticamente lo transforma en un mayor beneficio para él en la venta del animal. Simplemente esto es como un pantallazo muy rápido de lo que nosotros estamos viendo, o lo que personalmente estoy viendo, porque, digamos, nuestra materia prima se hace en Argentina, nuestros socios comerciales de materia prima son argentinos, pero nuestros clientes son extranjeros. Entonces, es un poco tener que eh, tratar de alinear estas cuestiones para que se desarrolle un comercio mucho más ágil y muy beneficioso para todos. La próxima. Por eso, volví un poquito atrás antes de la despedida, no sé si estoy en tiempo. Por eso digo, creo muy humildemente que es necesario generar un ámbito de discusión común entre los representantes ganaderos, políticas e importadores, que ya existe en distintos ámbitos, pero en general los que somos del interior, que es donde se produce la ganadería, en general los artífices del producto, que son los ganaderos, vuelvo a decirle, me parece que todavía no han eh, podido incorporar esta definición de lo que va a ser de ahora en más la producción ganadera para cumplir con todas estas exigencias de la nueva normativa. Bueno, la última, solamente agradecerles. Dale enter nomás. Estos son nuestros contactos. Y bueno, no sé si he sido muy rápido y claro, pero esta es un poco la génesis, lo actual de la pastoril y la previsibilidad de la pastoril, que es el último tema que quería contarles, está, para el cliente la previsibilidad está en esto de la empresa familiar, que es un agregado valor. ¿Por qué? Porque entiendo
de que cuando yo, que soy el CEO, no esté más, o me retire, van a seguir, el cliente va a seguir con mis hijos en la misma línea de trabajo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Edgardo, por esa presentación muy interesante de sus prácticas y experiencias. Una perspectiva desde Argentina hacia Alemania. Y también lo que olvidé mencionar al principio, si tienen preguntas para los oradores, va a haber un tiempo dedicado a eso cuando terminen las presentaciones. Y también pueden usar el chat para poner sus preguntas ahí y las vamos a leer después una vez que terminen las 4 presentaciones. Em, bueno, Edgardo ya lo mencionó, el tema o la perspectiva más importante, hacerse la pregunta, ¿qué necesita el cliente? No empezar desde lo que yo quiero vender, sino ver un poco el destino, ¿no? Y nuestro próximo orador está, en cierto sentido, está en el destino, entiende muy bien cuáles son las necesidades del mercado alemán, de la Unión Europea, bueno, en un mundo cada vez más globalizado y también más complejo, con muchos certificados y normas. Em, Así que nuestro próximo orador es Sebastián Ignacio Choren. Es abogado con muchos años de experiencia y es asesor estratégico internacional para el ámbito de comercio exterior y para soluciones tecnológicas. Sebastián está actualmente basado en Alemania, así que muchas gracias, Sebastián, por extender tu día laboral para estar con nosotros hoy y bueno, contarnos de tus experiencias desde el mercado alemán, digamos, y las iniciativas que estás llevando adelante. Así que te doy la palabra. Bueno, buenas tardes, bueno, buen mediodía para ustedes, para mí ya son las 5. Un gusto saludarlos a todos y gracias por la convocatoria. Muy interesante la exposición de Edgardo y obviamente es un preludio importantísimo, pues la perspectiva de quien produce y exporta, basándose en precisamente todo lo que menciona. Fue un disparador enorme todo lo que habló. Sería muy extenso abarcar cada uno de todos los puntos de la perspectiva más técnica, como dijo Manuel al principio, para lo cual lo voy a tratar de resumir, comprimir y hacer una exposición cortita, porque de cada tema podríamos estar hablando horas, sinceramente, sobre todo en lo que tiene que ver con cumplimentación de normativas, certificaciones, que hay miles o cientos, y lo mismo exigencias comerciales. Lo que explicaba precisamente Edgardo, que a mi criterio es muy importante, tiene que ver con que obviamente el desafío que podemos abarcar en este primer diálogo es precisamente sobre las buenas prácticas en la producción agropecuaria y forestal. Dentro de ese proceso podemos llegar a entender que hay una mirada muy concreta, a mi criterio, que tiene que ver con producir para luego exportar. Ya no es solo vender un producto, sino que es cumplir con un conjunto de exigencias que están redefiniendo la competitividad. Si bien esto comenzó hace muchos años, principalmente aquí en Alemania, yo resido en Colonia y obviamente estoy en contacto desde hace más de 25 años con exportadores de muchas partes del planeta que exportan hacia Europa, importadores que están aquí en Europa principalmente, Alemania, Francia, Bélgica, Holanda, España, y cómo los hábitos de consumo de quienes a la postre eh, consumen productos manufacturados, productos que llegan concluidos en origen o que son refacturados en Europa, fueron migrando por distintas cuestiones relacionadas a no solamente el tipo de consumidor, sino a hábitos de consumo de nueva generación. Alemania y obviamente Unión Europea toda, pues son 27 Estados miembros hoy,
fueron llevando adelante exigencias que son cada vez más estrictas, pero también representan, como bien explicaba Edgardo, una gran oportunidad para lo que es todo lo que tiene que ver con producción en este caso. El contexto global es muy importante tener en cuenta. Habla de que si bien hay 500 millones de consumidores en Europa, representa casi el 34% del comercio mundial, genera una gran oportunidad en cuanto a lo que refiere a los alimentos diferenciados. Argentina exporta casi un 23% de su producción a Europa de alimentos diferenciados. La demanda claramente está creciendo en segmentos como productos orgánicos, alimentos con trazabilidad clara y procesos de bajo impacto ambiental. Por consiguiente, eso va de la mano con otro punto que me toca de manera directa, que es el acuerdo Mercosur-EU o Unión Europea, que si se concretase plenamente, ampliaría un montón la oportunidad y esto tendría que ver con no solo ya tener un buen producto, sino cumplir con estándares que son más complejos. Eh, Edgardo hablaba muy claro de la normativa que se sancionó, que es el Reglamento 2023-1115, que es sobre la deforestación. Es una de las tantas normativas que Europa, a través de la Comisión Europea, fue implementando en los últimos años. Dentro del marco regulatorio hay un montón de otras normativas y exigencias a cumplimentar, como por ejemplo la hoja de ruta del Green Deal o el Pacto Verde, que es un pacto que fijó Europa para el 2030, luego de pandemia se extendió a 2035, normativas como sellos ambientales, huella ambiental europea y las tendencias que tienen que ver con todo lo que manifestaba Edgardo en cuanto a etiquetado, origen, historia del alimento, economía circular, cumplimentación de las cuestiones relativas también, por ejemplo, a un tema muy importante que es la debida diligencia en la cadena de suministro. ¿Por qué? La debida diligencia en la cadena de suministro fue una ley que sancionó primero Alemania, luego se sumó Noruega y Francia, y a la postre Comunidad Europea a través de la Comisión, donde obliga obviamente a respetar los derechos humanos, el medio ambiente, y no solo para la propia empresa, sino para toda la cadena de valor, comenzando desde quien produce hasta el importador, en este caso aquí en Alemania o en Europa. Los sistemas internos para prevenir trabajo forzado, discriminación, corrupción, proteger datos y cuidar el medio ambiente. Esto va relacionado a un montón de eh, cuestiones que ahora voy a compartir en relación a lo que hablaba más temprano. Por ejemplo, para tener en consecuencia, perdón, no puedo, ahora, perdonen, aguarden un segundo. Aquí vamos. Díganme si lo logran ver. Sí, se ve. Ok. Por ejemplo, en relación a lo que mencionaba Edgardo recientemente, nosotros nos encontramos con hace muchos años exigencias de índole eh, en cuanto a Comunidad Europea, Alemania es parte miembro obviamente importante, en lo que tiene que ver con las exigencias obligatorias y las exigencias que tienen, por ejemplo, Argentina en relación con Unión Europea, para lo que es producción primaria, origen animal, origen vegetal o lo que serían elaborados. Sumado a eso, nos encontramos con, por ejemplo, los requisitos de evaluación de la conformidad que dependen del producto. Esto ya abarca apertura de mercados, básicamente lo que decía Edgardo en cuanto a focalizarse como specialty en un nicho, poniendo el enfoque en lo que quiere y busca el consumidor final, haciendo hincapié en esa parte y no tanto en el inicio, y cómo cumplimentar todas esas exigencias para lograr un resultado. Eh, y va relacionado también a la escalera de inocuidad. La escalera de inocuidad es otro punto trascendental que muchos consumidores obviamente exigen. Esto está determinado por distintas certificaciones, que obviamente quien exporta o quien busca exportar, a medida que va cumplimentando este tipo de exigencias, mayores posibilidades tiene de desarrollar destinos más exigentes, por decirlo de alguna forma. Otra parte que tiene que ver con las certificaciones, no, insisto, no quiero hacerlo muy técnico porque es demasiado complejo para extenderme,
eh, pero van de la mano con las certificaciones avalan que se cumplimenten las exigencias, que son obligatorias o las comerciales o voluntarias que exige el mercado europeo. Ahí es donde ingresamos en cuestiones muy técnicas, pero que son fundamentales para entender, donde abarcamos un montón de plafón de certificaciones que exige el mercado, precisamente lo que decía Edgardo, que es consumidor, y a medida que uno puede cumplimentar la mayor cantidad de visibilidad en cuanto a certificaciones y exigencias comerciales, tanto de retailer, como puede decir Edgardo, de los supermercados a los que venden productos, o Canal Oreca, eh, va generando, se vayan en el tiempo haciendo cada vez mayor cantidad de certificaciones y sellos a cumplimentar, lo que le da previsibilidad al consumidor precisamente. No necesariamente cumplimentar todo esto va añadido a un incremento en lo que tiene que ver con el precio. ¿Por qué? Porque va determinado por lo que exige el consumidor en destino. Por lo tanto, muchas veces la gran mayoría de los competidores tratan de cumplimentar estas normativas y exigencias comerciales y certificación, y el mismo sistema, por decirlo de alguna manera, o el mercado lo va regulando en cuanto a que el precio, al principio puede ser que alguien tenga como una especie de efecto positivo a nivel precio, y luego a medida que más empresas van cumplimentando las normativas, eso lo va equiparando en un plano más de igualdad, porque se van generando mayores cantidades de estándares. Todo lo que estoy mencionando va relacionado a cuestiones que en los últimos años fueron tomando una relevancia muy grande, que es el cuidado del medio ambiente, sobre todo aquí en Europa, y el origen de la historia del alimento, que es lo que recién Edgardo explicaba y mostraba muy claro. Y también en el modo de producción, como por ejemplo en este tipo de certificaciones que hablan no solo de la calidad, sino de, por ejemplo, religiosas, cuando uno exporta a determinados destinos que, por ejemplo, Halal, Kosher, que son dos certificaciones muy, muy conocidas a nivel mundial. Cuando hago relación a lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, lo que tiene que ver con empaques, es cómo mostrarlo y cómo presentarla precisamente previsibilidad, que es lo que decía Edgardo recién, en relación a lo que busca el consumidor, en este caso en destino. Es este cuidado de economía circular, en muchos casos, respetando obviamente lo que tiene que ver con, por ejemplo, esta parte, que es el origen de la historia del alimento. Cuando uno tiene este tipo de sellos, obviamente avala que las certificaciones que detenta fueron emitidas por algún organismo habilitado para tal, o bien en lo que tiene que ver con la debida diligencia en la cadena de suministro, que es todas las prácticas o buenas prácticas en cuanto a compliance, es lo que determina que un profesional certifica que una empresa está cumplimentando con todo lo que exige, en este caso, destino. Cuando digo eso, me refiero a que quien a la postre tiene la obligatoriedad de cumplimentación de la normativa, es quien importa y luego vende en un determinado retail marketplace o lo que fuere dentro de Europa, por ejemplo, o Alemania. Por consiguiente, es a quien en principio la ley atañe de manera directa. Y ahí es donde después por efecto cascada le empieza a exigir a su, en este caso, productor exportador, que cumplimenten esta norma no solo para distinguirse en cuanto al tipo de producto, la eficiencia, la calidad, sino también para cumplimentar precisamente la normativa que lo expone a sanciones o a cuestiones relacionadas a multas, por ejemplo. Como bien decía Edgardo, en teoría, veremos si es así. A partir de diciembre del 25 entraría en vigor la ley o la normativa que recién mencionaba, que, bueno, siempre me olvido, la 2023-1115, que es el reglamento de sanción de deforestación. Aquí vemos también otro tipo de certificaciones que también fueron creciendo mucho en el último, por lo menos en los últimos 10 años en Europa, y tiene que ver con la cuestión de demostrar que no solamente se cumplimentan buenas prácticas, sino que se validan acuerdos con, por ejemplo, empresas que certifican si alguien es productor orgánico y demás. Esto tiene muchísima relevancia en los últimos años, al igual que todo lo que tiene que ver con cuestiones de sanidad, por ejemplo, para el caso de Argentina, este tipo de cuestiones cuando deben informar lo mismo que en el rotulado frontal, lo mismo que si los productos tienen trazas o algún tipo de componente que pueda llegar a declarar que hay alérgenos. Sumado a esto, hay otro punto que es
voy rapidísimo, quiero que me entiendan que, insisto, es muy complejo hacerlo en poco tiempo para no extenderme y entrar en cada punto en particular. Los consumidores hacen mucho hincapié en esta parte principalmente. Esto generó muchísimas normativas de lo que tiene que ver con el cumplimiento, no solamente de quien produce, sino ya de quien vende en destino final. Esto hace también que pongan la lupa al consumidor, como bien decía Edgardo, en las cuestiones relacionadas a cómo demostrar que uno está comprometido con este tipo de prácticas o buenas prácticas. Eso es trascendental en cuanto a no solamente lo que tiene que ver con la cuestión de cómo se produce, sino qué impacto tiene luego quien consume en cuanto a cómo se desperdician los alimentos, cómo se deben eliminar, qué reutilización se le puede dar. Y muchas veces el compromiso lo asumen desde el principio el productor barra exportador. Eh, en lo que tiene que ver con lo que recién hablaba Edgardo, en cuanto a empresas que se dedican a validar desde la parte de certificación, también hay otro tipo de desarrollo, como por ejemplo la plataforma Sportopia, que lo que le permite al productor, por ejemplo, entre otras cosas, es, supongamos que yo quiero exportar un determinado producto, eso está enmarcado en un número que Edgardo y cualquier exportador o empresa que busca exportar lo debe conocer, que es lo que se denomina posición arancelaria o Zolltarifnummer en alemán, que es lo que ubica un determinado producto dentro de un código o número que lo enmarca. Comunidad Europea o Comisión Europea, dentro de cada una de las veintipico de mil posiciones arancelarias, tiene una determinada batería de normativas de cumplimiento que determina que ese producto, de acuerdo al país que produjo, debe cumplimentar X cantidad de normativas. Al interpretar eso, yo puedo advertir claramente cuáles son las exigencias de base. Luego, las certificaciones que le dan un plus a quien produce y cumplimenta esas certificaciones de buenas prácticas, de certificaciones de calidad. Y luego, la última parte sería lo relacionado a las exigencias comerciales, que no necesariamente son obligatorias, sino que son de muchas veces cumplimiento voluntario, pero de no cumplimentarlas posiblemente quien compra lo va a exigir, para lo cual, si bien no es de cumplimiento obligatorio, termina muchas veces siendo porque, como bien decía Edgardo, lo exige el consumidor. A raíz de eso, cuando una empresa puede validar lo que está cumplimentando, este tipo de herramientas lo que permiten, por ejemplo, esta herramienta que es la de paletización, una empresa puede cargar el tamaño de su caja máster, lo que estaba recién mostrando a lo último Edgardo, y determinar si el comprador me exige, suponte, que el contenedor tiene que venir en Europallet, estándar pallet. Muchas veces las empresas que producen hacen una caja uniforme con un determinado tamaño. Cuando el comprador exige que sea en un determinado tipo de pallet, puede ser que el producto, al estar estivado en un pallet y luego en un contenedor, pierda espacio o haya un desaprovechamiento en un contenedor. Esto es técnico, pero va de la mano con uno de los puntos más trascendentales que Europa hace relación en los últimos años, que es la reducción de CO2. La reducción de CO2 es importantísima en lo que tiene que ver con la previsibilidad, no solo ya de lo que sería denominado storytelling, sino también de la parte de cumplimentación en cuanto a la reducción de espacio. Cuando uno es más eficiente al cargar un pallet y luego un contenedor, optimiza mayor cantidad de carga con menos espacio de cubicaje vacío. Eso hace que posiblemente en un contenedor venga mejor estivada la mercadería y se necesiten menos contenedores en el año. Algo que parece muy vidrioso, pero que cada vez más los consumidores, por consiguiente los compradores, que son importadores, exigen esto a su productor para eficientizar algo que es trascendental. Lo mismo en cuanto a cómo validar las certificaciones que tiene una empresa. Hay muchas herramientas que lo que permiten, como por ejemplo una de las herramientas que nosotros desarrollamos con Sportopia es básicamente un repositorio donde por posición arancelaria, quien produce y busca exportar puede advertir cuáles son las exigencias comerciales, certificaciones y normativas de cada posición arancelaria para luego poder mostrar cómo se cumplimenta en un determinado repositorio donde se puede subir, digamos, de alguna manera, para que el importador o el comprador final pueda validar.
Esto que parece muchas veces no tan trascendente es muy importante a la vista de lo que tiene que ver con la oportunidad. No nos olvidemos que para nosotros una clave de todo esto es anticiparse. Cuando menciono anticiparse me refiero a conocer el mercado, a cumplir los requisitos y obviamente a usar herramientas que simplifiquen el camino. La utilización de estas herramientas, digamos, básicamente no es solo cumplir como porque es una obligación, sino también porque lo que determina es que es la mejor estrategia para sostener y ampliar mercado. Es lo que principalmente explicaba Edgardo cuando comenzaron a analizar cómo trascender en lo que sería el desarrollo de producción más de índole de commodity y transformarse en un productor de specialty. Eh, Eso le da un punto muy importante a toda esta parte, que a nuestro criterio la mejor estrategia para sostener y ampliar mercados es cumplimentar todo este tipo de normativas y tratar de llevarlas adelante en el tiempo con previsibilidad y obviamente esto genera este aprendizaje, lo que explicaba recién Edgardo, que es el aprendizaje de lo que exige el comprador, en este caso en Alemania, entender lo que busca, conocer cómo cumplimentar, pero no solamente la parte de la cumplimentación, sino qué necesita, qué lo atrae de consumir este tipo de productos que buscan como ese valor agregado y obviamente generar que sean más competitivos, porque obviamente desde nuestro principio la competitividad de las exportaciones agroforestales o agroindustria, no nos olvidemos, Latinoamérica exporta 65% agroindustrial, por consiguiente es muy importante todo el desarrollo y cumplimiento de este tipo de cuestiones. Y al final, cumplir, digamos, es competir mejor. Básicamente es un punto a nuestro entender muy importante. Eh, Traté de cortarlo un poquito en el sentido de no hacerlo tan extenso, insisto, es más técnico, pero me interesa luego que me hagan preguntas. Creo que ahí es donde por ahí hay cuestiones mucho más jugosas a poder explicar y no hacerlo tan aburrido para para no extenderlo aún más. Les agradezco, obviamente. Muchas gracias, Sebastián, también por hacer el esfuerzo de tratar de comprimir tanto contenido complejo en tan corto tiempo. Y bueno, después, obviamente, si tienen preguntas, vamos a tener el espacio. Em, bueno, ahora vamos a pasar al próximo orador. Estamos un poco avanzados con el tiempo. El próximo orador es Marnix Dorn, es el líder del diálogo argentino-alemán sobre innovaciones agropecuarias sustentables. Y también, además, es Project Manager en la empresa IAK Agrar Consulting. Y anteriormente a eso, trabajó 8 años en Chile como director de la iniciativa Salud Apícola. Así que tiene bastante experiencia en la colaboración de proyectos sustentables e innovadoras entre Argentina y Latinoamérica y Alemania. Y nos va a compartir de esas experiencias. Así que, Marnix, te doy la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes por mientras para todos nosotros. Muchas gracias por los expositores anteriores, porque creo que hicieron cada uno una demostración de las cosas como las cosas que hay que hacer. Eh, Quiero tomar la oportunidad, como indica, trabajo como líder en un proyecto binacional. Anteriormente también, en algún momento trabajé para una plataforma que ayudaba a pymes chilenos a exportar a a la Unión Europea. Em, entonces, una vida entre dos mundos. Y yo creo que una de las cosas que podemos, y yo creo que son claves, si hablamos de la idea de exportar, desarrollar empresas, productos en función de ciertos mercados.
Yo creo que lo lindo de Edgardo y esta es la historia que contó, em, al final hoy en día la pregunta siempre debe ser independiente del producto que tenemos, em, ¿qué es valor? ¿Ya? El consumidor hoy en día busca un valor que no necesariamente tiene que ver con un producto. Eh, Insisto, aunque Edgardo insiste que vende la mejor carne del mundo, el valor que él vende es un concepto que tiene que ver con sentimientos. Yo creo que esa es la lección primera, yo creo que es una excelente idea. Sí, hay muchos otros conceptos. Se mencionaba brevemente eh, que he trabajado con un sector apícola. Si vas a exportar a Alemania, no vendes miel, vendes una tradición, una cultura, eh, un sentimiento. Y si no entendemos este sentimiento, es muy difícil que vamos a ser exitosos porque todo que viene después, que contó Sebastián, que tenemos que regular, que certificar y que viene todo con esto, tiene que ver con realmente entender qué quiere este consumidor final, que siente y que busca. Entonces, en caso de productos, el consumidor está buscando básicamente que yo defino siempre como un concepto. Un concepto. Compra un producto carne o compra un concepto que tiene que ver con la marca que es argentina en general, relacionada a carne, a una idea de pampas, naturaleza y algo sano. Suena tal vez para un argentino muy romántico porque viviendo acá es algo normal, allá no está. Entonces, yo creo que es muy importante haciendo el apuesto, como Carlos lo contó, ir a entender eh, qué buscan. Lo puedes hacer con carne. Un lindo ejemplo también es miel. El peor miel que en el mundo que sabe mal es Manuka. Hoy en los aeropuertos del mundo compras 250 gramos a 60 euros por un frasquito. Ya, el mismo que encontramos acá a 3.000 pesos en el supermercado. ¿Es algo diferente? De verdad, es miel en un frasco, eh, con un sustento científico y un muy buen marketing. Pero generaron un mito, son un producto especial de un lugar lejano y han generado desde un $2 a kilo granel, como sale hoy a un concepto que se vende a un consumidor que va a 30, 40 euros por kilo. Entonces uno, y por los que están escuchando, lo mismo va por tecnología. Y de ahí llegó también un poco lo que estamos haciendo los últimos 2 años. Y de nuevo para entender, eh, en tecnología también buscamos muchas veces tecnologías porque queremos desarrollar tecnologías. Pero un consumidor no busca tecnología, un consumidor busca soluciones a su problema, que son dos cosas muy diferentes y especialmente en el sector agrícola, que vemos que estamos llenos de tecnología, pero ¿cuántas soluciones realmente tenemos para, por ejemplo, ser más sustentable? ¿No? Porque es muy lindo tener cada vaca con un chip, pero subsiguiente, si no podemos transformar este datos en información que el consumidor puede ver de dónde sale esta vaca y se genera todo este sentimiento, seguimos hablando de tecnología y no solución que contribuye al concepto que al final quieres vender en un mercado. Yo creo que estas son dos cosas muy importantes. Entonces, si es una solución, tiene valor. Tecnología en sí no tiene mucho valor. Y este valor se crea por diferentes circunstancias. Que estamos viendo ahora toda una pantalla, hace 5 años no había funcionado, pero bueno, sufrimos 2 años un bicho que quería adaptarnos y ahora es esto, ¿ya? Entonces, las diferentes circunstancias pueden generar eh, que, que el valor o que se percibe como un valor también cambia. En un tercer punto clave que yo rescata de eso, y este va a ambos, respecto a tecnología y también a productos de consumidor,
Escuchamos certificados, estándares, regulación. Yo creo que muchas veces se mezclan las cosas. Una pregunta muy frecuente que recibo yo es decir, no, pero tenemos que hacer todo orgánico. Eh, Porque los alemanes quieren todo orgánico y sustentable. Eh, y de ahí hay que hacer una pequeña parada en ¿de qué hablamos? Hablamos de sistemas certificados o certificadores que generan un sello que dice que algo se produce en cierta manera. Eh, y en este caso de certificación orgánico, supuestamente se genera un valor agregado. Eh, Ahora, hay mucha gente que tiene una sensación que este es más sustentable, eh, pero no hay que olvidar que todos estos certificados que mostró Sebastián, que generan algún valor, no necesariamente, aunque da una sensación, generan un concepto, también contribuyen a sustentabilidad. Entonces, por este también hay regulaciones que son instrumentos legales. Ricardo habló mucho de la regulación de cadenas de libre deforestación, que es una regulación que exige a las empresas europeas de responsabilizarse, que no importan productos que han provocado deforestación, ni han violado derechos humanos y algunas otras cosas. Eh, yo creo que es importante de hacer esto. Hay certificaciones, hay regulaciones que hay que cumplir, o tus socios comerciales, o en Argentina hay certificados, te puedes certificar porque quieres hacer la inversión, porque te destaca y te ayuda a armar tu concepto comercial. Y por otro lado hay estándares, eh, estándares de calidad. Mostró Global Gap, que para una empresa frutícola hoy en el mundo no hay duda. Tu licencia de operar a nivel internacional significa que tiene que cumplir un piso de calidad mínimo y no es una discusión y una pregunta. eh, es como conducir a la derecha y no a la izquierda. Yo creo que este triángulo entre qué son estándares, certificado de regulación para exportar es muy importante de entender y distinguir conceptualmente qué son las diferencias. Y este mismo pasa con tecnología. Si queremos digitalizar, generar instrumentos, miles de startups, eh, hay que preguntarse con qué estándar se opera, con qué estándar se puede operar en Argentina, pero si quieres ir afuera también, cómo tu concepto tecnológico combina con otro. Tomo un ejemplo de afuera. Yo creo que durante el tiempo que viví en Chile vi como 10 conceptos de packaging con incorporación de cobre, de startups, because mata fungos en alimentos, incluso con patentes. Un trabajo muy bonito, pero regulatoriamente en Europa alimentos no pueden estar en contacto con cobre, entonces puedes tener técnicamente una tecnología que funcione con todas las patentes y licencias del mundo, pero legalmente no lo puedes aplicar, entonces no vas a tener mercado. Entonces es muy importante de entender eh, qué exportar. Así también algunos productos que pueden ser alimentos nuevos, novel food, y cumplen con lo mismo. Entonces este aspecto regulatorio, aunque sea tecnología, productos, alimentos, es súper importante de ver. Bueno, como proyecto, ¿cómo contribuimos a esto? Bueno, trabajamos en visualizar para estas startups tecnologías y por otro lado, estamos tratando, en el caso de la tecnología, generando sitios de experimentación vivo, Living Labs en Alemania y en Argentina para justamente hacer el intercambio, en este caso más bien dirigido a tecnología para en situaciones reales en Alemania y acá de ver cómo se insertan estas tecnologías en el mercado, en los consumidores, pero también tecnológicamente cómo se insertan en las condiciones locales. Yo creo que estos son los principales mensajes que tengo. eh, Entender bien los conceptos. Yo creo que el último tampoco no es solamente de Argentina acá. Ayer tuve una reunión justamente con algunos compradores
que querían comprar carne en Argentina y se sorprendieron de las reacciones o de absolutamente no reacciones de empresas en Argentina porque pensaron que podían venir acá, llamar a un par de gente y comprar un par de toneladas de carne. Entonces yo creo que el último siempre somos culturas diferentes. Entonces si vamos a una parte que nos informamos, nos tratamos de informarnos antes y preguntar cómo funciona también el ámbito de negocio, eh, porque yo creo que este el negocio internacional es lo más entretenido, la diferencia que existe en el mundo. Pero bueno, diferentes culturas, diferentes reglas y diferentes maneras de jugar. Muchas gracias. Muchas gracias, Marnix, por ese complemento de las primeras dos presentaciones, ahí fusionando un poquito todo. Em, También mencionaste distintas culturas. Nosotros desde la Cámara Alemana hacemos ese proyecto All Invest en cooperación con la sociedad rural. Y ahora para terminar ese bloque de las presentaciones, Lucas Osarro de la Sociedad Rural Argentina va a presentar el sello de triple impacto que están desarrollando desde la Sociedad Rural. Así que, Lucas, te doy la palabra. Y Muchas gracias, Emanuel. Ahí estoy compartiendo la pantalla. ¿Se ve bien? ahora sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias, bueno, por la participación. Un gusto también contar con toda la asistencia de la gente que nos está escuchando. Eh, el hecho de ir al final me da la posibilidad por ahí de retomar algunas cuestiones que fueron señalando hasta ahora. Yo básicamente quiero hacer ágil para respetar el tiempo. Para eso quería primero contarles un poco sobre la sociedad rural, principalmente vinculado a la capilaridad que tiene a nivel nacional. La sociedad rural es una institución centenaria que tiene presencia a lo largo y ancho de todo el territorio argentino, en cada una de las provincias y tiene participación en distintas instancias que también permiten tener como una representatividad y un conocimiento sobre todo el territorio argentino, tanto a nivel institucional como en distintas instancias federales de participación. Y en ese marco que tiene como su trayectoria muy vinculada a la formación del Estado Nacional Argentino también, es cuando se dan algunos servicios que tal vez muchas personas no conocen de qué hace la sociedad rural con los productores agropecuarios y forestales argentinos. Y para hacer un paneo muy general, bueno, contamos con un laboratorio de genética aplicada que ofrece distintos servicios que lo que tienen es a posicionar en la cadena de valor eh, a ganado de calidad y pureza de los reproductores, principalmente respetando estándares internacionales. Por el otro lado, pensando también en las calificaciones en el sector agropecuario argentino, el área de educación tiene distintos tipos de propuestas formativas para todo el sector agroindustrial, para todos los participantes del sector agroindustrial. Y principalmente, bueno, que es el servicio más antiguo de la rural, que tiene que ver con los registros genealógicos, con la inscripción de animales, la transferencia y la trazabilidad del ganado. Nosotros dentro del área de los servicios de sostenibilidad nos incorporamos como bastante más recientemente y hoy, como señalaban al principio, estamos proponiendo la participación de los productores en el sello de triple impacto para la producción agropecuaria y forestal, que básicamente propone un sistema de reconocimiento articulado en cuatro que llamamos covalores o ejes, que un poco surgen a partir y me parecía interesante cada uno de los expositores, partiendo del diagnóstico que muy claramente fueron presentando anteriormente, de cuál es el estado de situación del sector y cuál es el potencial en términos de oportunidades de mercado y posibilidades que tiene para brindar a nivel local, nacional e internacional la producción agropecuaria argentina.
Ahí nosotros trabajamos en cuatro ejes que tienen que ver, y el eje principal, o el primero que tomamos, que le dimos como título Medición de carbono y mejora continua, un poco tiene como premisa el valor del conocimiento, ¿no? El conocimiento como capital. El conocimiento no solo vinculado a de qué manera vamos incorporando en los sistemas productivos agropecuarios y forestales distintos variables que en un determinado momento no estaban presentes, de cómo se van incorporando también en la toma de decisiones productivas, sino también empezar a pensar en toda la cadena de valor y pensar en ese conocimiento sobre la comercialización. El conocimiento sobre el mercado, el conocimiento sobre el consumidor, un conocimiento que no solo tiene una direccionalidad sola, sino que es bidireccional, va marcando algunos de los desafíos y oportunidades que tenemos hoy por hoy. Hoy se nombraba también hace un ratito la importancia de las buenas prácticas agrícolas y el bienestar animal, el trabajo sostenible y el trabajo con comunidades locales, el impacto que tienen a nivel ambiental y social todas las producciones que se llevan adelante, como también la mirada en el mediano y largo plazo que tiene que ver con lo que propone como gestión de riesgo climático, que es pensar en un contexto de cambio climático y de desafíos globales, de qué manera también las producciones agropecuarias van mostrando su posibilidad de aporte en ese sentido. Nosotros estamos trabajando principalmente en la construcción del sello como una herramienta. Se hablaba, bueno, antes de la necesidad de ir construyendo herramientas que permitan como posicionar al sector agropecuario y al sector forestal. El sello principalmente se construye como una herramienta que lo que intenta hacer es condensar un poco, sistematizar la complejidad que Sebastián había señalado antes sobre el volumen de certificaciones, requerimientos y también la cuestión de la valoración del producto argentino en el mercado internacional para que sea entablar un puente entre las comercializadoras y los productores. Digamos, ese vínculo entre el quien produce y quien consume, que en realidad está pensado desde la lógica de las buenas prácticas, desde la granja a la mesa o desde las premisas del Pacto Global. La idea es poder construir algunas herramientas y también un conocimiento que permita a los productores que llevan adelante y que toman todas las decisiones sobre los sistemas productivos, poder comenzar a incorporar algunas prácticas y también poder demostrar o brindar conocimiento verificable sobre lo que llevan adelante. Entonces, bueno, en ese sentido el sello se construye y el protocolo del sello lo que intenta dar es transparencia acerca del acceso a distintos tipos de certificaciones. Hoy el volumen de certificaciones a la que tiene acceso un productor que permite tal vez desde esa lógica de pasar de una commodity a una specialty, de poder ganar no solo sostener mercados existentes, sino también ganar nuevos mercados, mercados diferenciados, requiere todo un sistema de monitoreo, registro y verificación, que es lo que pone a disposición la sociedad rural para poder que los comercializadores, que los importadores puedan construir una trazabilidad que tenga una mayor participación desde el productor, ¿no? En estos discursos o esta magia tal vez que también tiene un valor en el mercado europeo, requiere una participación más activa del productor. Ahí, bueno, desde la experiencia se señalaban de qué manera un productor puede ir de manera directa ganando mercados y posicionando su propio producto diferenciado. La idea es poder hacer más accesible para que más productores puedan comprender las demandas del mercado internacional, principalmente del europeo, y a partir de ahí empezar a incorporar algunas decisiones que a veces tienen más que ver con cuestiones de gestión, subjetivas a veces, o de incomprensión o de no poder acceder a la información. Así que la idea es poder construir información desde el productor hacia el mercado que permita ir posicionando a la producción argentina como una marca país. Bueno, nosotros en concreto lo que ofrecemos a los productores es distintas herramientas para poder ir construyendo un recorrido, en algunos casos que permita mostrar y valorar aquello que se lleva adelante en las lógicas que el mercado solicita
y por el otro lado ir transicionando hacia tipos de sistemas productivos que sean más eficientes y que tengan mayores potencialidades para acceso al mercado. Em, Nosotros tenemos ahí nuestro contacto, yo no lo quiero demorar, principalmente para poder dejar lugar a preguntas, pero básicamente lo que nosotros hacemos desde la sociedad rural es desde la comprensión del funcionamiento del mercado y desde la comprensión, desde el funcionamiento de los sistemas productivos, generar las condiciones de posibilidad para generar muchos nuevos negocios que tengan un triple impacto, que consideren el impacto ambiental que tienen las producciones y que tomen decisiones en función de ello, que consideren el impacto social y que tengan márgenes de rentabilidad que estimulen los procesos de inversión. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Lucas, por esa breve explicación del sello de triple impacto. Y bueno, ahora ya estamos un poco avanzado del tiempo, pero queremos dar un espacio para preguntas para los oradores. Em, Hay varias preguntas en el Q&A y también hay manos levantadas. Vamos a empezar con las preguntas en vivo. Así que está la mano levantada de Rosana Kuravsky y si quiere dar su pregunta. Ok, dice que no. Después está Mabel Méndez. Mabel Méndez. Bueno, si no, seguimos con las preguntas en el chat. Em, Empiezo con una pregunta para el, para Edgardo. em, y es, ¿han conseguido precio diferencial por la implementación de las certificaciones? Edgardo. Sí, bueno, eso es una tarea que lleva tiempo, no es de un mes para el otro. Imponer una marca en un mercado europeo no es fácil y lo que uno consigue por ahí por no cumplir o no garantizar lo que lleva, lo que exporta o lo que recibe el cliente, lo puede perder en una semana. Sí, nosotros tenemos un acuerdo comercial precisamente porque estamos cumpliendo con todas estas cuatro premisas que indiqué en mi exposición y sí, tenemos un plus valor por el producto. Eso contestó la pregunta. Espero que sí. Después hay otra pregunta para Edgardo. Y bueno, esa es un poco más extensa. ¿Cuáles fueron las barreras y los principales desafíos que se les presentaron en la práctica de adecuar sus actividades para adelantarse a cumplir con las nuevas exigencias? Principalmente vinculada a los aspectos de sustentabilidad que destacó, bienestar animal y conservación de suelo. Eso por un lado, y por otro lado, em, cuando destaca que es necesario hacer llegar información a los productores de las provincias, ¿qué tipo de información consideras que es más relevante acerca a los productores? Bueno, lo voy a dividir en dos. Primero voy a hacer el primer obstáculo que se me presentó hace años. Voy a hacer referencia a algo que dijo Marnix. Yo, la primera vez que me iba a relacionar con un posible cliente alemán, como somos de distintas idiosincrasias, pensamos distinto, se me ocurrió hablar con una amiga que estaba vinculada al comercio internacional, pero no en la carne. Entonces lo primero que le pregunté, digo, mira, voy a tener una reunión con un señor alemán en forma personal, eh, decime cómo me comporto, cómo tengo que desarrollar este diálogo. Y me dio
4 o 5 tips de lo que es relacionarse con gente que es como uno, pero con otra cultura, con otra idiosincrasia, con otras vivencias. Ese fue el primer obstáculo, así que puse en práctica los tips de cómo dirigirme, de cómo escucharlo. Bueno, son pequeñas cosas, pero nosotros empezamos siempre desde ahí, desde lo básico, para lograr empatía con la persona que uno está reunida. Y después empezamos a hablar del negocio. Con respecto a lo de las prácticas, entiendo que es la segunda parte de la pregunta. En general, donde estamos ubicados nosotros es Pampa Húmeda y el otro agregado de valor que tenemos y por el cual nos hemos vinculado y yo armé el grupo o armamos los grupos de productores, es que son varias generaciones de ganaderos. Son productores que hoy son la cuarta, quinta generación de ganaderos. Y el ganadero es un apasionado por lo que hace. El ganadero adora su ganado, lo cuida mucho y por ende, desde un principio de su trabajo en la ganadería, cuida mucho el suelo porque es su capital de trabajo. Entonces hace prácticas sustentables porque necesita que su suelo sea muy rico para producir pasturas, que es el alimento básico del ganado. Y además, esa producción que hace no la puede embolsar. Esa producción está viva permanentemente y pasa de un verdeo de verano a un verdeo de invierno, entonces sin tenerlo como un eje o como un parámetro o como una condición que es la que se está demandando a partir de fin de año, sin quererlo digo yo, todo esto que nosotros le fuimos incorporando, él ya lo venía haciendo. Es decir, tiene muy incorporado el manejo del animal, el bienestar del animal, porque básicamente también es una cuestión de sentimiento, es difícil de explicar, pero el ganadero es un sentimiento criar su ganado. Entonces, todo esto de bienestar, del manejo, de no golpearlo, de no correrlo con perros, y en fin, toda esta cuestión tiene que ver con algo en su propia genética ganadera inculcado desde hace muchos años por las generaciones. Entiendo que esa era la segunda parte. Y la última, si me la recordás. Eh, ¿Cómo era? Sí, ¿cómo era para difundir? ¿Qué tipo de información Eh, consideras que es más relevante acercar a los productores? Sí. bueno, personalmente yo creo que hay una escala, o lo armaría para ser más gráfico como una escala. Los asesores, los que somos asesores en campos ganaderos, tenemos que informarle al productor, tenemos que explicarle, tenemos que hacer docencia con el productor con respecto a esto. Entender de que el productor, que es algo que yo siempre hablo con ellos, el productor tarda 5, dependiendo si es un productor de ciclo completo, tarda 5 o 6 años en hacer una producción, en hacer un animal. Es decir, desde que preñó su vaca, nació el ternero, lo destetó, lo engordó y lo vendió. Y la decisión de venta del animal la toma en una semana. Entonces yo digo, ¿tuviste 5 años trabajando para producir un novillo que te va a dar tantos kilos de carne y lo decidís en una semana? Entonces lo que trato de decirle es que hay otras opciones y que tienen que ver con que él debe saber que lo que produce es lo que vale y cómo puede hacer mejorar la ecuación de rentabilidad en función de que también defienda tranqueras afuera su producción. Y hoy defender tranqueras afuera su producción es entrar dentro de estas normativas. También las entidades ganaderas
o las entidades del sector tienen que hacer mucha docencia con esto. Y tienen que hacer docencia, recién escuchábamos lo que estaba hablando Lucas desde la sociedad rural. Creo que esa es una muy buena iniciativa y también dentro de esa docencia, que es algo que nosotros personalmente utilicé como asesor mucho tiempo, es decir, el productor estaba acostumbrado a vender lo que producía, el productor ganadero. Y en realidad el productor tiene que producir lo que el mercado demanda. Es un concepto cortito, pero creo que ahí está toda la definición eh, de cómo hay que hacer más docencia y más extensión con respecto a la ganadería que se viene, que potencialmente Argentina tiene una excelente ganadería. Argentina no es para mí, no personal, esto es una opinión muy personal. Comparado con los socios del Mercosur o con nuestro socio mayor del Mercosur, que es Brasil, Argentina no es un país para vender volumen. Argentina es un país para vender calidad. No hay que olvidarse que nuestra genética, las cabañas y Lucas, que está en la sociedad, lo debe saber muy bien, porque ellos representan a los cabañeros. La genética argentina es pionera, es decir, nuestros vecinos han crecido en calidad de carne gracias a la genética que producimos acá, la genética argentina, la genética de los cabañeros. Y también se exporta esa genética. Entonces, me parece que hay que redondear ese concepto y darle una mirada diferente y que obviamente no puedo dejar de mencionarlo, tienen que estar acompañadas por políticas que garanticen esto y que den un marco y que nos den a nuestros representantes comerciales en el mundo las negociaciones para tratar de lograr más TLC, más Tratado de Libre Comercio, porque eso es importantísimo para el país. Perfecto, ya usaste una palabra clave, trato de libre comercio. La próxima pregunta para Sebastián. ¿Qué punto resaltarías que debemos prestar atención sobre el acuerdo Unión Europea-Mercosur, sobre todo en los temas de sustentabilidad y ambiente? Para Sebastián. Sí, los mencioné, pero obviamente muy en la exposición rápida. Los puntos trascendentales, claramente el European Green Deal, que es el Pacto Verde, como mencioné, tenía deadline el 2030, se extendió al 2035, porque el acuerdo Mercosur-EU está alineando todas las políticas de acuerdo a la agenda climática, eso está claro. Y esto significa que hay aranceles reducidos o cuotas ampliadas, que va a estar relacionado a esto mismo que está planteando Edgardo en cuanto a posibles beneficios que pueda tener un determinado país en relación con el cumplimiento de estas normativas. El reglamento 2023-1115 sobre la deforestación, que es claramente otro tema que está en boga respecto del acuerdo Mercosur, y esto exige trazabilidad, porque obviamente es la trazabilidad georreferenciada, lo que mostraba Edgardo en uno de sus productos, para probar que el producto no proviene de tierras deforestadas después del 31 de diciembre del 2020. Esos puntos son fundamentales para hacer un acuerdo sustentable en el tiempo. Después también claramente va a exigir y va a afectar a materias primas como carne, soja, cacao, café, digamos, madera y todos los derivados. No es solamente para productos como los cárnicos. También es cierto que el contexto del acuerdo es probable que implique una regulación que convierta a una especie de filtro para acceder a esos beneficios arancelarios. Es un tema que está en debate hace 20 y pico años, insisto, me toca muy profundamente. De hecho, he dado hasta exposiciones en Bruselas sobre el tema. El acuerdo prevé un capítulo de comercio y desarrollo sostenible. Esto implica, obviamente, y Marnex creo que lo sabe recontra bien, porque implica también una cuestión de qué piensan los productores de Europa en relación a quienes producen en terceros países, cuánta incidencia tiene esto en el comercio, ¿sí? Productores de, como acaba de decir Edgardo, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, sobre todo,
son muy grandes en cuanto a agroalimentos y impacta directamente con el productor europeo, para lo cual hay toda una cuestión a terminar de resolver. Pero bueno, también puede pasar que esto implique dentro del acuerdo que si un país incumple compromisos ambientales, la Unión Europea podría activar mecanismos de revisión o suspender preferencias comerciales. Es un debate y muy interesante. Son esos tres puntos que yo mencionaría, pero hay mucho más, digamos. No sé si Marnik, que creo también sabe bastante de esto, puede complementar algo, pero eh, hay varios puntos más para trazar dentro de la cuestión Yo, EU. yo, mm, yo creo que coinciden dos cosas. Yo creo que siempre hay dos lados de la moneda. O puedes verlo como Edgardo, como oportunidad, o lo ves como que es fuego de enemigo que trata de restringirte todo eso. Pero bueno, todo puede transformarse en una oportunidad, ¿no? Depende cómo lo tomas. Y yo creo que el otro que es muy importante de ver todo esto, también regulaciones. O sea, muchos años atrás, cuando, como yo digo, era aún más joven, en la universidad hubo una intoxicación por tomates en Alemania. Estamos hablando de 30 años atrás. 2 horas se demoraron para determinar de qué invernadero en Holanda, qué fila y qué planta donde venía el tomate. O sea, muchas de las cosas que estamos hablando tampoco no son tan novedosos, pero tal vez por necesidad y idiosincrasia, eh, tal vez regulación que existe a nivel nacional, pero no se ha implementado. Hay muchas cosas que aparecen en primera instancia muy extraño, pero ayudan también a los procesos y las cadenas de funcionar mejor. Como el Caro dijo, en todo esto hay que ser una vez un error, y no es solamente la empresa pastoril que sufre, pero la marca argentina que sufre. Entonces yo creo que hay que pensar en esto como oportunidades de destacarse y de nuevo, Argentina no es un país de volumen, es un país de cosas específicas. Yo siempre digo, como viví mucho tiempo en Chile lo entendieron, hace 10 años dijeron cuánto valor más vamos a crear en el sector de alimentos. Nunca hablaron de volumen. Y este fue un acuerdo político privado que en 20 años quieren ser tanto más sustentable y quieren generar tanto más valor como política de gobierno y como las cadenas. Y hablan de valor. Entonces es una diferente manera de empezar de hacer el cambio de pensamiento y yo creo que este demuestra a la pastoril que puede ser muy exitoso. Perfecto. Bueno, ahí vamos con una pregunta más y después ya tenemos que cerrar para no extender demasiado. Em, Pregunta, supongo que es un poco para Egarro, un poco para Sebastián, considerando que las certificaciones Specialty implican un costo adicional para el productor. ¿Qué beneficios económicos concretos se observan más allá de la ampliación de mercados? Por ejemplo, en el caso de la ganadería, ¿cómo se traduce en un mayor valor por kilo de novillo y qué otros retornos económicos pueden compensar la inversión inicial en la certificación? Sebastián, yo doy la primera parte, después seguís vos. Eh, yo creo que hay errores de conceptos. Eh, Esta primera etapa, que no sé cuánto tiempo durará, de ser la primera etapa de entrar con estas nuevas normativas y que exigencias del mercado, tienen que ver no con que eh, nos van a comprar menos el cliente, no nos va a comprar. Esa es la primera diferencia. Es decir, si no adecuamos la producción y no le podemos certificar a nuestro importador lo que estamos diciendo que estamos haciendo. Entonces, esa creo que es la primera gran diferencia que existe. Y la segunda parte es
que en definitiva, como todo negocio, el lograr un valor diferencial tiene que ver no solo con la calidad, la continuidad, la homogeneidad, la previsibilidad, sino que también tiene que ver con la capacidad negociadora que tenga la persona que esté llevando adelante o representando una determinada marca de carne. Me parece que esos son los conceptos, pero hay que transitar un camino, porque la competencia que tenemos a nivel mundial de otros países es muy grande, no por la calidad, sino porque están muy adelantados con respecto a nosotros y sobre todo en imponer la marca de país. La carne argentina se vende sola. Somos un país reconocido por buena carne. Si tenemos esa plataforma o esa base, que es un poco lo que decidimos nosotros con la Pastoril, la tenemos que potenciar en la negociación personal y en el agregado de atributos o de valor, que es un poco lo que yo le planteé durante mi exposición. Yo, para complementar, sumaría dos temas. Uno que tocó Marnix para mí muy bien y muy claro, que hizo relación a la diferenciación en cuanto al valor agregado que puede tener. Y cuando mencionó la miel, Manuka, que obviamente tiene muchísimo marketing, pero además de eso, lo relativo a orgánico. Hace 20 años acá en Alemania, cuando empezaban a haber productos de índole orgánica, eran menos empresas las que tenían el sello de orgánico, por consiguiente esa diferenciación per se hacía que el valor del producto sea más elevado. Lo mismo gluten free o vegano. Con el tiempo son cada vez más cantidad de empresas que tienen ese tipo de sellos, cada vez se hace más mainstream, por decirlo. Por consiguiente, el mismo mercado va regulando y esos productos dejan de tener en lo que tiene que ver con el valor intrínsecamente de consumo económico, un valor más elevado en detrimento de un producto normal, por decirlo de alguna manera, sin sello orgánico. Para lo cual, muchas veces la cumplimentación de normativas, exigencias, certificaciones, al inicio puede ser un punto o inicialmente beneficioso, pero después, a medida que más competidores, como bien decía Edgardo, cumplimentan lo mismo, quien compra es uno, dos o cinco, y quien vende son más. Por consiguiente, el mismo mercado lo regula en cuanto a la atribución del precio. Y en relación a lo que también preguntaban respecto de lo que tenía que ver con qué tipo de certificaciones, bien también lo explicó Marlene brevemente, no hay una certificadora o no hay una certificación específica que le exigen al comprador o importador europeo en cuanto a demostrar en relación a lo que tiene que ver con esto que estábamos hablando, sino que lo que deben hacer es lo que se denomina el due diligence statement o la declaración de debida diligencia, que es lo que también mostraba el producto que exhibía en uno de los slides Edgardo, la EUDR, que obviamente el productor debe demostrar para quien le compra, que a la postre es quien puede recibir una sanción, que los productos son libres de deforestación, que deben estar acompañados de una declaración de al menos 5 años y demás. Luego hay certificaciones voluntarias, como mencionaba anteriormente, como la FSCC, que es la Forest Stewardship Council, o la PFC, bueno, por ejemplo, aceite de palma o el Rainforest Alliance para los productores de café o cacao, pero no hay una certificación intrínsecamente hoy reconocida así. Porque quería sumar algo nada más a modo como de referencia. Me parece interesante y tal vez en el diálogo con productores y en general a veces aparece esta cuestión de la normativa como una rigidez o como una cosa, una cuestión permanente. Creo que acá como implícitamente siempre estuvo presente de la fluctuación en términos de los cambios, no solo en el consumidor, sino en las normativas, en las exigencias y también en las posibilidades que se tienen. Me parece que eso plantea como un escenario complejo que es interesante siempre tenerlo presente.
y esto implica un tipo de conocimiento también, un anclaje desde otro lugar del conocimiento, que también es una cuestión que plantea distintas maneras de hacer y de pensar todo el sistema y todo el ecosistema de la producción y la comercialización. Entonces me parecía interesante también que se habló sobre que estamos tarde y también la necesidad de anticiparse, un poco esta cuestión de la proyección. Uno, si bien reconoce que las cuestiones no son rígidas, ya se establecen estas proyecciones, uno ya puede anticipar hacia dónde va el mercado y cuáles son las necesidades que se tienen en términos de estar preparados para afrontarlo. Así que, bueno, me parece que me queda de esta reunión esas ideas sobre lo que se viene, sobre de qué manera como país tenemos que estar preparados para afrontar eso y todas las herramientas que tenemos también para hacerlo, ¿no? De ventajas comparativas, pero también de ventajas competitivas que se van mostrando. Y bueno, ponemos a disposición ahí Camila, que es parte del equipo de sostenibilidad de la rural, puso algunos enlaces como para que nos conozcan y también que se acerquen para conocer un poco más de lo que estamos haciendo. Buenísimo, gracias Lucas por esas palabras concluyendo un poquito de lo que estamos hablando. Gracias por todos oradores, por las respuestas muy claras ahora en la Q&A session, pero también por sus presentaciones. Em, Claramente ahí, bueno, explicando los temas que creo que son muy útiles e interesantes para el público que tuvimos hoy. Gracias a todos por escuchar, por haberse sumado y bueno, que queden atentos para el próximo webinar que vamos a tener en octubre. Ya les vamos a comunicar el tema y también, bueno, si tienen interés, preguntas sobre la misión empresarial a Alemania que vamos a hacer en el marco de la Agritécnica en noviembre. También estamos a disposición. Así que muchas gracias nuevamente a todos y que tengan un lindo resto del día. Hasta luego.